cuál es la condición actual de las superficies terrestres en nuestro país, cómo esta normativa regulará el uso de los suelos en la agricultura. Para resolver esas y otras dudas, nos acompaña acá en el estudio Alejandra Sepúlveda, senadora por la región de O'Higgins y presidenta también de la Comisión de Agricultura del Senado. Y como lo decíamos, ya estamos acá junto a la senadora. Lo primero, muchísimas gracias por venir acá a Reporte Agrícola. Gracias a ti, José Ignacio, por la invitación, ¿no? Bueno, partamos hablando en general un poco de hoy día el presente que tienen los suelos en nuestro país, y ahí después nos vamos un poquito más al detalle. Partamos con qué está ocurriendo hoy día con los suelos. Mira, nosotros tenemos una superficie, ¿no?, en hectáreas de suelo de alrededor de 75,6 millones de hectáreas, ¿no? De las cuales, si tuviéramos que definir el uso, ¿no?, un 6% agrícola, alrededor de un 3% de ganadería, un 18%, ¿no es cierto?, de bosque, y un 46%, fíjate, en dunas, en hielo, en desierto, ¿ah? Entonces somos un país que a pesar de nuestra restricción desde el punto de vista del número de hectáreas, son todas cifras que se han analizado a través de ODEPA, ¿no? Tú tienes una tremenda sistema productivo, ¿no?, en todo el país. Pero también lo que nos plantean los estudios es que alrededor de un 79%, ¿no es cierto?, de este suelo tiene algún grado de degradación, ¿ya? Y alrededor de un 49% de erosión. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que son suelos que son frágiles, que tenemos que cuidarlos y que tenemos que encontrar la fórmula de lo productivo, lo equilibrio, pero lo que tú planteabas bien en la introducción, ¿no?, donde tenemos erosión, donde tenemos problemas con las inundaciones, donde tenemos incendios, ¿no?, que nos complican y que al final, como desde el Estado, ¿no?, o desde una política permanente, tenemos la posibilidad de revertir, de resguardar, de fortalecer esos suelos. Eso, porque ¿qué provoca finalmente todo esto? ¿Qué es lo que provoca que hayan erosiones, que no esté bien mantenido en algunos casos el suelo? ¿Qué es principalmente? Bueno, yo diría que el cambio climático es un factor hoy día que tenemos que analizar permanentemente, ¿no? Los incendios forestales, ¿no?, que se han llevado una gran cantidad de bosque, de suelo, ¿no es cierto?, y que tenemos que reforzar, que prevenir. A propósito de eso, tenemos la ley de incendios, lamentablemente la despachamos en la Comisión de Agricultura del Senado, pero está en la Comisión de Hacienda del Senado, que tenemos que despachar porque todavía queda un trámite bastante largo en esa ley. Y, por ejemplo, podemos tomar acciones nosotros también para proteger, para ir un poco de la mano, entender, lo decía ahí, entender hoy día lo que es el cambio climático, porque a veces se habla mucho del cambio climático, pero en acción a veces se queda un poco al debe. Bueno, yo creo que al final lo que estamos tratando de hacer en la ley marco, ¿no?, es precisamente cómo al final del diagnóstico tú lo que haces es política pública, ¿no?, que te permita revertir, primero te permite estar consciente del problema, ¿no?, para posteriormente tratar de revertirlo precisamente con programas, con acciones que se han hecho, ¿no?, que se han realizado. Fíjate, el año 96, ¿te acuerdas cuando se firmó el Mercosur? Ahí comenzó recién una política de cómo mejoramos los suelos. Era el programa de recuperación de suelos degradados, ¿eh? Y que a partir, ¿no es cierto?, de esta caja verde que se asumió, ¿no?, en esta caja verde, para no tener complicaciones, ¿no?, en esta caja verde se incorporaron estos subsidios que se iban al suelo, además con una bonificación muy importante del Estado, pensando primero en la pequeña agricultura, con el INDAP, pero también en el SAG, el Servicio Agrícola y Ganadero, para la mediana y la agricultura más grande. Pero con el tiempo todo se ha ido cambiando también. Si lo llevamos, claro, hace cuánto, casi 30 años atrás, claro, ha ido un cambio y ha habido, me imagino, un cambio de switch también en torno a cómo se trabaja hoy día los suelos. Claro, ha habido un cambio de switch, fíjate, muy importante, porque ha ido mejorando, ¿no? Yo creo que ese programa, que era muy incipiente de recuperación de suelo, ha ido mejorando. Después vino el CIRS, ¿no?, que fue también un paso importante, que eso se acabó el 2022. Y ahora estamos en otra etapa, yo diría en 3.0, ¿ah? En 3.0, porque es un programa de generación de cuidado del suelo, pensando también en esto del cambio climático, pero además incorpora, por ejemplo, dentro de los factores para que tú puedas a las comunidades, no solamente... Qué importante. Claro, no solamente individual, sino también proyectos que vayan, ¿no es cierto?, donde las comunidades puedan participar. Así que
También está en la Comisión de Hacienda del Senado, que esperamos que salga, porque estamos todavía trabajando dentro del presupuesto de la Nación con el programa anterior de recuperación de suelo, pero el degradado, pero queremos incorporarnos en este otro que tiene una mirada mucho más inteligente, más de largo, más actual. Más actual. Bueno, entremos en el detalle de esta ley de marcos de suelo. Sí. Es un proyecto que está hoy día en el Parlamento y que lleva un rato, se ha trabajado bastante. Partamos primero explicando cómo ha sido el proceso de todo esto. Ya. Mira, esto es algo que viene trabajando desde el año 2018 y yo quiero reconocer también a la senadora Aravena, que ha sido muy protagonista de esto como buena agrónoma. Yo soy veterinario, Pero ha sido muy importante porque ha reunido, y yo traigo anotado aquí las que están, porque no quiero dejar a nadie fuera, porque si no después... Mira, la Sociedad Chilena de Ciencias del Suelo. Ha estado la Sociedad de Geología de Chile, el Colegio de Geólogos de Chile, ONG de Suelo Sustentable y más de 50 expertos que han ayudado desde el 2018 en adelante a crear, yo diría, esta ley marco de suelo, y por eso es tan importante, ¿no es cierto?, que aquellos que sepan estén. Y han sido invitados durante este periodo, ¿no es cierto?, donde yo he sido presidenta de la comisión, porque queremos impulsar, sin duda, esta ley marco de suelo, sacarla en este periodo, antes que termine el proceso legislativo. Y para nosotros es muy importante porque es una ley que crea, primero, muchos conceptos, pero es una ley donde lo que tú planteabas al comienzo, ¿cómo protegemos? ¿No? ¿Cómo protegemos? Pero ¿cómo hacemos primero el diagnóstico antes de proteger? ¿Y hacer entender por qué es tan necesaria también, o no? O sea, cuando yo te doy las cifras, por ejemplo, de esto, del 79% de nuestros suelos tiene algún grado, ¿no?, de deterioro, de complicación, un 49% de erosión, y así suma y sigue, ¿no? Y porque además, si nosotros logramos primero un gran diagnóstico, ¿no?, de qué es lo que estamos hablando, porque la cifra que te doy hoy día de las 75,6 millones de hectáreas es una cifra que tenemos que actualizar, ¿no?, pero al mismo tiempo de actualizar tenemos que caracterizar el tipo de suelo que son esas 75,6. Y ahí ha sido muy técnico, me comentaba que ha sido todo muy técnico en términos de entender y poder reflejar un poco el trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Mira, es un trabajo muy técnico que tiene parámetros objetivos y que nos va a permitir decir qué tipo de suelo y qué tipo de erosión, degradación se tiene. Busca la gestión sostenible al final de los suelos, ¿no? Mira, absolutamente, porque después de eso viene la segunda, yo diría, objetivo, es la creación de las macrozonas, ¿no? Es creación de macrozonas a nivel de país, precisamente con la cuantificación y la caracterización de ese tipo de suelo. Y lo tercero es crear las políticas de cómo hacemos una inflexión y se revierte este proceso de degradación. ¿Esto va a regular el uso de los suelos agrícolas, esta ley? No pretende la regulación de este tipo de uso de suelo agrícola, este tipo de uso minero, No, yo creo que eso es muy importante decirlo porque de repente se confunde, claro, ¿no? Sino lo que queremos decir, esto es lo que tenemos en el país, estos son los conceptos hoy día, los factores por los cuales vamos a medir y además crear estas macrozonas para decir, ¿qué cosa? ¿Dónde vamos a incorporar los recursos? Porque hoy día las leyes que tenemos son más bien para todo el país, ¿no? Nosotros debemos hoy día decir, bueno, este sector, esta macrozona necesita esto, esta otra necesita esto otro, y cómo vamos a ir focalizando esa política pública y sin duda los recursos. Bueno, y eso va a cambiar un poco la planificación también de cómo hoy en día los agricultores también usan el suelo, me imagino. Claro, y cómo usan el suelo, pero al mismo tiempo cómo entregamos herramientas a los agricultores, ¿no? Por ejemplo, esta ley que te digo 3.0, claro, esta ley 3.0 que deberíamos sacar lo antes posible. La ley de riego, ¿no? La 18.450, que es una ley que hicimos hace muy poco, ¿no? ¿Podrían haber restricciones también en algunos casos? Yo creo que pueden haber restricciones en las macrozonas, pero la idea es cómo hacemos, ¿no?, que esas restricciones las podamos convertir en oportunidades. Por ejemplo, la cantidad de agua, que siempre es una preocupación. Claro, y ahí eficiencia de riego, ¿no? Eficiencia de riego, cómo incorporamos más tecnificación, conversábamos fuera de micrófono, ¿no? Un 10% de tecnificación en la pequeña agricultura. Entonces, creo que ahí tenemos algo que modificar, lo que se está haciendo en canalización de riego, en revestimiento de canales, entendiendo que tenemos que filtrar también, ¿no es cierto? Pero hay
muchas cosas que yo diría que deberíamos hacer en términos de eficiencia. O sea, hay prácticas agrícolas o cultivos que podrían cambiar de cómo los conocemos hoy día. Las quemas, ¿te acuerdas? Sí, que ya están un poco reguladas. Ya están reguladas, sí, y ha ido cambiando, fíjate. Con esa regulación, de alguna manera, entendiendo que hay algunas prácticas ancestrales, que las entendemos en el sur de Chile, ¿no? Pero también ha ido cambiando. Pero si nosotros colocamos también incentivos económicos, sociales, que nos permitan cambiar esta metodología, creo que va a ser interesante de poder crear estímulos positivos. Y, por ejemplo, la rentabilidad, que imagino que es algo que preocupa siempre al agricultor, ¿podría verse impactada? ¿Cómo se ha visto, se ha conversado ese tema? Mira, no, porque como es una regulación macro, ¿no? Es una regulación macro. Pero uno entendiendo que, y por eso que es tan interesante después la tercera etapa de cómo vas tú generando políticas públicas, ¿no? Políticas públicas que nos permitan decir, mira, recuperación de suelo, vamos, pero con este sistema. Recuperación para la generación, para el cuidado de la erosión, con este otro. Entonces, vamos a poder diversificar las ayudas en base al catastro y a la caracterización de esos suelos. Eso, me imagino que está considerado ir monitoreando cada suelo, dependiendo también de la región, porque imagino que las necesidades obviamente van cambiando dependiendo de la zona. Bueno, ahí había algo que era re interesante, porque el Ejecutivo colocó indicaciones este año, ¿ya? Porque en el fondo era una moción parlamentaria, pero hoy día el Ejecutivo, ¿no es cierto?, también ingresa con indicaciones, pero esas indicaciones... Hay algo que tenemos que convencerlo, no va a ser fácil convencer al Ejecutivo, pero sí, a lo menos proyectarlo, que es el Instituto del Suelo, que va a ir monitoreando permanentemente. Hoy día esa función la va a tener ODEPA, que es una dirección dentro del Ejecutivo, ¿no?, que mira las políticas agrícolas, pero yo creo que en algún minuto vamos a tener que tomar la decisión de hacer este Instituto del Suelo, que nos permita ir chequeando permanentemente qué es lo que va pasando con el suelo. Y le vamos a pedir ahí a los gobernadores que nos ayuden en colocar algunos recursos. Claro, para que pueda ser más viable también. Claro, y para los estudios que están necesarios, ¿no? ¿Cómo se trabaja con el agricultor este proyecto, esta nueva ley que está todavía en el Parlamento, pero cómo se trabaja para que ellos muchas veces entiendan que no les puede afectar o el miedo que les puede generar algún tipo de regulación o uso, no sé? Pero mira, yo creo que lo importante es dar a conocer los objetivos, ¿no? Dar a conocer los objetivos que, como tú viste, son objetivos para hacer políticas públicas, para hacer políticas públicas, pero para entender también que ese agricultor, que su suelo tiene determinadas condiciones dentro de la macrozona. Aunque lo que nosotros dijimos siempre, que para poder obtener el subsidio que hoy día tenemos en recuperación del suelo, tiene que haber un estudio de su predio, ¿no es cierto?, para saber qué es lo que necesita en términos de fertilizante, ¿no es cierto?, ese suelo. Pero yo creo que lo importante acá es que nosotros no vamos a regular el tipo de uso, porque la minería estaba en complicaciones. No es el sentido. Pero sí el de coordinación de los servicios públicos, que yo creo que es otra parte importante de la política pública que hoy día tenemos que regular en este proyecto de ley. Ya se nos va el tiempo, senadora, pero imagino que todavía faltan algunas etapas. ¿Qué es lo más próximo, al menos, que podría ocurrir en torno a este proyecto? Mira, estamos terminando ya con las audiencias de los especialistas, que yo quiero agradecer profundamente, porque ha sido muy, muy, muy importante. Todos los especialistas que han asistido. Y ahora tenemos que ir en lo particular, ¿no? Está en este minuto nuestros asesores técnicos revisando artículo por artículo y vamos a ir aprobando, yo diría, de aquí a comienzos de septiembre. Perfecto, ya. Un camino ahí que está muy cerquita. Sí, Muchísimas gracias, senadora, por esta entrevista. No, muchas gracias a ti. Muchas gracias.